de este simposio. Ya mañana es el último día y ha sido agotador para los administradores, sobre todo para los que están detrás de la pantalla. El pastor Eric Jiménez, su hijo, su esposa, yo sé que cada uno de ellos ha trabajado todos los días. El pastor Ever también. Y también, digamos, los que han participado con alabanzas, con temas y, digamos, con han hecho distintas cosas dentro de este simposio. Bueno, queremos hablar de las infecciones en la Biblia, las pandemias en la Biblia, pero le coloqué este título porque fue un PowerPoint que salió un poquito antes de entrar acá y, y pensando un poco en la medicina en la Biblia y en las enfermedades infecciosas en la Biblia, eh, puedo decir que la medicina moderna, con todos sus avances, sus logros, su tecnología, sus soluciones, la verdad es que eh, no ha logrado superar ni alcanzar a la medicina bíblica. Por eso es que el título que coloqué aquí es Medicina Moderna, la verdadera historia. Y yo me voy a limitar exclusivamente a enfermedades infecciosas porque la medicina la podemos dividir en dos grandes grupos. Las enfermedades crónicas, donde tenemos allí los distintos tipos de cánceres, diabetes, hipertensión, eh, infartos, enfermedades cardiovasculares en general, hipotiroidismo, enfermedades que escuché al doctor que no de las edades inflamatorias, que son una gran cantidad. Esas enfermedades pertenecen principalmente a ese grupo de las enfermedades crónicas y son las más que causan muertes y más comunes en Occidente. Pero tenemos también las enfermedades infecciosas, que son las que más cobran vidas en países menos desarrollados, por ejemplo, en África, la India, también en Latinoamérica. Entonces, son dos grandes grupos y curiosamente, las leyes de salud de la Biblia, el principio del Pentateuco, nos enseñan cómo prevenir enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas. Y no solo prevenir, nos enseñan a curar y a tratar las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. El principal del Pentateuco que habla de salud es Levíticos, pero ustedes verán ahora que Levíticos está íntimamente vinculado con el Génesis y principios de salud. Avancemos. Avancemos con las diapositivas. Ya, vamos a ver un ejemplo de pandemia en la Biblia. Primero lo vamos a ver en la historia, después lo vamos a ver en la Biblia. Acá tenemos, y yo voy a sacar la pantalla porque eso, ahora puedo ver. Vamos a ver el ejemplo de la famosa peste bubónica o peste negra. Se llamó peste bubónica que las personas con en pocos días le aparecían bubones. Bubones son nódulos linfáticos, como los que nos aparecen aquí cuando somos niños, tenemos amigdalitis, o en la axila o en la ingle, que son zonas donde son más notorios. Aparecían estos bubones o, o digamos nódulos eh, agrandados, tan agrandados que según la gente dice que a veces en la ingle o en la tenían algunos del tamaño de una manzana. Así que imagínense ustedes los tremendos nódulos inflamados y en una semana la persona contraía la infección, le aparecían los bubones y moría. También se le llamó la peste negra porque se necrosaban las extremidades y quedaban literalmente negras. Estas eran las características de esta peste. Ahora yo tengo acá unos pequeños datos. La primera pandemia o epidemia, como dice aquí, aunque son términos distintos, pero se usan a veces como sinónimo, registrada. La primera registrada que se tiene es la que afectó al Imperio Romano de Oriente. Esto fue en el siglo VI después de Cristo, en tiempo de Justiniano I,
Y esta pandemia que invadió el Imperio Bizantino mató a un 25% de la población. Se calcula que fueron unos 50 millones de personas. Fíjense ustedes, 50 millones de personas por una peste causada por una bacteria. ¿Mm? Eh, la bacteria eh, Yersinia pestis. ¿Mm? Yersinia pestis es la bacteria que causó esta enfermedad, pero esto recién se supo en el siglo XX. O sea, durante ese periodo no se sabía la causa de esta bacteria. El segundo brote registrado más, digamos, más grave, que causó más muertes, azotó Europa entre los años 1347 y 1353. Mató un tercio de la población humana, un tercio, unos 80 millones de personas. Volvamos atrás, quiero mostrar algo más. Aquí tengo la pulga, que es la Xenopsila cheophis, aunque en realidad en griego debería ser Xenopsila cheopis en realidad. Esta pulga es la que estaba contaminada con esta bacteria y la contagiaba a las personas cuando las picaba. Y esta pulga fue traída del Asia en ratas que entraban a los barcos de los mercaderes. Es interesante que la ciencia médica de ese tiempo, del siglo XIV, eh, eh, encontró o buscó distintas teorías para hablar de cómo se originó esta peste y cómo frenarla, alternativas para buscar una solución. Los más grandes genios de la época, los mejores médicos, las universidades más destacadas, plantearon distintas teorías. Por ejemplo, había muchos médicos que pensaban que esta peste, esta muerte, venía en el aire. Entonces eran los malos olores los que causaban la muerte. Y algunos médicos recomendaban rodearse de flores en la cara, alrededor de la nariz, ponerse pétalos de flores. Entonces así, si yo tenía aromas gratos, me iba a librar de la peste. Pero la gente moría igual. La Universidad de la Sorbona llegó a la conclusión de que la peste podría ser causada por un eclipse que hubo en Europa y la alineación planetaria. Esa sería la causa de la peste bubónica. Un famoso médico de ese tiempo, el doctor Alfonso de Córdoba, dijo que esta peste fue causada, lo más probable, por una falla geológica de un terremoto que había habido en Italia. Y este terremoto posiblemente liberó gases del infierno que estaban causando la muerte en masa. Un médico de Marsella decía que esta peste se contagiaba por mirarse los ojos. Esa era la causa. Entonces nadie debía mirarse los ojos porque era un peligro mortal. Fíjense ustedes que no estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, no estamos hablando del siglo I ni del tiempo del Imperio Romano, estamos hablando del siglo XIV. Pero a pesar de eso, la respuesta en ese tiempo era completamente inadecuada. Veamos la siguiente. Bueno, dentro de todas digamos, las observaciones que se hizo, se observó que los que venían de países asiáticos, porque esta peste se piensa que se originó en la actual Mongolia, y que los comerciantes musulmanes que traían productos a Europa la introdujeron en los barcos, donde subían y bajaban ratas. Las ratas eran normales, eran como ver palomas. Ahora en las calles, a veces en los patios de las casas, ver ratas era normal. Y estas ratas de color negro llegaron de allá de Mongolia y ellas tenían la pulga. Me gustaría que nos detuviéramos en la anterior, porque resulta que además de observar eso, se observó que los judíos no morían en masa como ocurría con los cristianos. Los judíos estaban aislados, los tenían allí en suburbios,
y curiosamente los judíos no morían, entonces comenzaron a echarle la culpa a ellos. Supuestamente ellos querían exterminar el cristianismo y el Papa Clemente VI de la época emitió una bula en la cual culpó a los judíos y en la bula invitaba a matar, a exterminar a los judíos. Mataron miles de familias judías con bebés, con ancianos de todas las edades, pero la peste no paraba. Veamos la siguiente ahora sí. Bueno, ahí tenemos una foto más moderna, que todavía existe esta peste en la India principalmente, pero con antibióticos se cura. Y allí vemos en una persona fallecida en la ingle, vemos que tiene unos bubones, que son estos ganglios inflamados de color morado, era la característica, y la rata, que era la portadora, que nadie lo imaginaba y en ese tiempo no se supo, y esta peste bubónica que fue tan impactante en el Imperio Bizantino y a fines de la Edad Media, está en la Biblia. Por ejemplo, si ustedes buscan este texto de Primero de Samuel, está del capítulo 4 al 7 la historia, ustedes la deben recordar, es cuando los hijos de Elí, el sumo sacerdote, llevaron el arca para pelear contra los filisteos. ¿Se acuerdan ustedes? Y los filisteos capturaron el arca y mataron a los hijos de Elí. Entonces, los filisteos dejaron el arca en el templo de Dagón y dice la historia bíblica que el templo el dios principal, el dios Dagón, aparecía tirado a los pies del arca y con las manos y los pies cortados. Entonces había allí en el arca algún ser superior que tenía control sobre incluso la imagen de este dios. Y, y en las ciudades por donde anduvo el arca, dice la historia que los filisteos comenzaron a morir en masa hasta que finalmente ellos rogaron a Israel poder devolver el arca. Y cuando ellos pidieron devolver el arca, los judíos obviamente querían, los israelitas querían, pero Dios les da una extraña orden que está en el capítulo 7 de Primero de Samuel, versículos 4 y 5. Eh, lo busco acá en mi Biblia bien chiquita y tiene las hojas bien finas. Ya, aquí está. Dice así, eh, entonces los hijos de Israel, eh, perdón, Primero de Samuel, no, creo que es, no es el 7, es el capítulo 6, el que quiero leer, versículo 4 y 5. Ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Entonces Dios exigió que no solo devolvieran el arca, sino 5 tumores, bubones de oro y 5 ratones de oro. Interesante, ¿verdad? El mismo agente que causó o que trajo esta infección, el mismo portador, el ratón, y la misma característica, lo más característico de esta peste, los bubones, por eso se llamó la peste bubónica, es lo que atacó también a los filisteos, y, y cuando ellos devolvieron el arca con estos 5 elementos de cada uno, 5 porque los filisteos eran de origen griego y los griegos se organizaban en 5 ciudades llamadas pentápolis. Así que una por cada ciudad devolvieron un tumor y un ratón y la peste paró. Dios pudo controlar y tuvo misericordia allí también de los filisteos. Avancemos ahora sí. Bueno, eh, ahora yo voy a ver más que nada orígenes. ¿De dónde viene la cuarentena? Vamos a ver cada uno de estos conceptos
en la medicina moderna o en la historia de la medicina, cómo se nos cuenta la historia, pero vamos a ver la historia real también. Las medidas a las cuales ha llegado la medicina moderna, ustedes ven que estamos en el siglo XXI con toda la tecnología, pero no tenemos una vacuna, no tenemos tampoco un medicamento que prevenga o que cure este COVID, ¿verdad? Este virus. Eh, pero las medidas son estas. Entrar en cuarentena, ¿verdad? Aislamiento social, usar una máscara, ¿verdad? O un barbijo, lavarnos las manos, ¿verdad? Todo el tiempo que tocamos algo, todo este tipo de medidas. Entonces, según la historia, dicen que la cuarentena ya se conoció en el tiempo del Nuevo Testamento, en Grecia, en Roma, pero la cuarentena formalmente se originó en el siglo XVI en Italia como una medida para controlar las epidemias de la peste negra o peste bubónica, justamente, y obligaba a los barcos y personas que provenían de Asia a esperar 40 días, en italiano 40 giorni, antes de entrar en las ciudades, tras comprobar que no estaban enfermos. En 40 días se sabían si los que habían llegado de Asia al puerto, si no morían, si no se enfermaban, entonces podían entrar y bajar su mercancía. Era la cuarentena que los obligaban a estar allí. Ahora, interesantemente, eh, esto, esto no es el origen real. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El verdadero origen está acá. No sé si alguien está conmigo para leer o tengo que leer todo yo. Si estoy solo, leo. Leo. Bueno, allí tenemos, busqué la nueva versión internacional y después les voy a decir el motivo por el cual busqué esta versión. La Reina Valera, por supuesto, también nos sirve, cualquier versión. Aquí dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando una mujer conciba y dé a un niño, queda pura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al octavo día, el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Allí nos habla de la cuarentena. Si ustedes suman, son 7 días cuando nace un niño que ella debe permanecer impura ritualmente durante los días de su regla. Después, el octavo día, el bebé es circuncidado, llevamos 8, y dice que después debe permanecer 33 días, 33, en realidad el octavo día está dentro, me parece, de los 33, 33 más 7 son 40. Allí tenemos 40 días, de allí viene la cuarentena, en que la mujer debía permanecer en su hogar, no debía ir al templo, debía ocupar ese tiempo solamente dentro de casa, estaba como aislada. Eh, pero interesantemente, bueno, ¿por qué motivo? Es básicamente porque la mujer o el bebé pueden ser contaminados por algún mismo externo, así que es mejor que permanezcan, ¿verdad? Con cuidado en en esa primera etapa. Después tenemos, entre paréntesis, la palabra cuarentena nace allí en Italia en tiempos modernos, en el siglo XVI, producto de estas invasiones de la peste bubónica, pero hoy en día se le llama cuarentena, pero no son 40 días necesariamente, sino que tiene que ver con el ciclo de cada patógeno, si es un virus, una bacteria, un hongo, un protozoo, el tiempo que demora, ¿verdad?, en la persona dar síntomas y que logre superar la crisis a través del sistema inmune, que se nos habló también en la semana. En algunos casos son 14 días, 7 días, puede ser diferente, pero la palabra cuarentena quedó en el lenguaje, así que se le llama cuarentena, aunque no sean 40 días estrictamente. Eso lo vemos acá también, en Levíticos capítulo 13, versículos 1 al 6, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón,
cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se le llevará al sacerdote Aarón o a alguna de sus descendientes los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha vuelto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel ni el vello se ha vuelto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días. Y el séptimo día lo examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará otra vez y si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Ustedes ven que aquí hay una cuarentena de 14 días. 7 días primero de observación y una vez que ve que esto no ha avanzado, se lo deja de todas maneras 7 días más y después de esos 14 días ya la persona puede integrarse nuevamente al campamento. Y es en los días que se da hoy en día con el coronavirus, 14 días. Avancemos a la siguiente. Bueno, antes de hablar de las mascarillas, yo quisiera decirle por qué en Italia se implementó la cuarentena. Porque resulta que después que probaron todos los métodos científicos de la época, y algunos supersticiosos, ¿verdad?, para parar con la peste bubónica, los médicos y los grandes catedráticos de las universidades le dijeron al Papa, no tenemos solución. ¿Por qué no buscas en la Biblia, le pides a los teólogos que investiguen en la Biblia si hay alguna solución? Entonces el Papa leyó la Biblia y pidió que leyeran la Biblia a los teólogos y dijo, bueno, hay que hacer cuarentena, hay que aislar a los que son sospechosos de traer la infección. Y después de que pase ese periodo pueden ingresar al campamento. Aplicaron la medida de Levíticos capítulo 12 y capítulo 13. Veamos de dónde se originan las mascarillas. Avancemos. Bueno, la mascarilla quirúrgica o barbijo, que ahí tenemos la foto, acá tenemos al primer equipo quirúrgico de cirujanos, ¿verdad? Y todos los que auxilian allí, que usó barbijo en la historia. Esto fue en 1897, ustedes ven casi en el siglo XX, el tiempo cuando estaba viva la hermana Elena de White y nuestra iglesia estaba todavía naciendo, podríamos decir. El doctor Jan Mikulies, él de origen polaco, ¿verdad? Él fue el que inventó el barbijo en esa fecha y porque él demostró la teoría de la infección por gotas. Sin embargo, no le creyeron. Él ya en 1897, estas fotos de esa época, cuando él inaugura el primer quirófano moderno, donde todos usaban mascarilla. Pero no le creyeron hasta el año 1926, ya en el siglo XX, cuando en heridas infectadas de pacientes operados se encontraron los mismos microorganismos que habían en las narices y gargantas de cirujanos y enfermeras. Allí se pudo comprobar de que efectivamente los barbijos, digamos, impedían que los microorganismos patógenos que podían infectar no se traspasaran a otras personas. Por eso es que el barbijo es más útil en la persona que está contagiada que en la persona que no está contagiada. Veamos pero el verdadero origen no fue en ese tiempo. Veamos el verdadero origen. Esto está, bueno, iba a copiar también la Reina Valera, pero no alcancé. Aquí tenemos la nueva versión internacional, dice en Levíticos 13, 45, 46, la persona ¿Podemos ayudar? traiga una infección. Bueno, a ver si nos lee el texto aquí en la nueva versión. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará,
con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Gracias. Bueno, se da cuenta que la persona que contraía la enfermedad, aquí traduce infección. La Reina Valera dice la lepra, y la verdad es que no es una mala traducción, pero es inespecífica desde el punto de vista etimológico y también médico. La palabra original en hebreo es zaraat. Zaraat es una palabra con un sentido muy amplio y, y- y engloba todas las infecciones que pueden ser por causa de hongo, pueden ser por causa de bacterias, de virus, de parásitos. Incluso se piensa que la palabra Saraat puede incluir otras enfermedades de la piel como el vitiligo o la psoriasis, que no son por causa de infecciones, sino que son por causas inmunes. Así que cuando nosotros leemos lepra, pensamos en una enfermedad particular que la causa una bacteria llamada Mycobacterium leprae, que causa una enfermedad característica que digamos, ataca los nervios sensitivos y la persona ya no siente, se pone más pálida la piel, con el tiempo se puede necrosar y pueden caer parte de los dedos, la nariz, las partes blandas. Me tocó ver haciendo prácticas de medicina a una persona leprosa en la etapa terminal. Los pies eran gigantes, los dedos se le habían caído, la cara parecía un león. Era, digamos, un cuadro muy penoso verlo. Sin embargo, esta enfermedad que la Reina Valera traduje lepra, no es la lepra específicamente, sino que está bien traducida como infección. La palabra Saraat se utiliza en hebreo para una diversidad de enfermedades de origen infeccioso, al griego, cuando la tradujeron los rabinos 3 siglos antes de Cristo, la tradujeron por la palabra griega lepra. De allí viene al castellano, pero la palabra lepra los médicos griegos la usaban también con un sentido amplio, es equivalente a la palabra Saraat en hebreo. De hecho, Hipócrates, el famoso médico griego de donde deriva el juramento de Hipócrates, usó la palabra lepra en sus escritos en griego para referirse a diversas enfermedades infecciosas. Entonces tenía el mismo significado. Fue en el siglo VIII después de Cristo donde un médico árabe, musulmán, usó la palabra lepra para designar específicamente a la enfermedad de la lepra, que es causada por la Mycobacterium leprae. Así que allí le dio un sentido más específico. Entonces la mejor traducción sería infección en vez de lepra, ¿sí? Bueno, aclarando esto, dice que la persona que contrae esta enfermedad infecciosa debe no solamente estar aislado del campamento, sino que también debe llevar su rostro semicubierto y gritar inmundo, inmundo cuando alguien pasa para que mantenga la distancia social. El rostro semicubierto, la Reina Valera dice embozado, la nueva versión, la nueva Biblia española dice llevará la mitad de algo así como la mitad de abajo del rostro. La idea es que usaba un barbijo. Eso es lo que indica el término. Entonces, el barbijo o mascarilla no fue en realidad inventada. En la diapositiva anterior estaba la foto de ese doctor en el 1897 y aceptada en 1926, sino que fue en realidad designada por Dios mismo. Esto fue en tiempo de Moisés hace 3500 años atrás. Veamos la siguiente. El origen del lavado de manos. Veamos. Bueno, ahí tenemos a un par de cirujanas modernas que se están lavando las manos, ¿verdad? En la imagen en color rojo tenemos una muestra de bacterias de la mano. La A están
tal cual como se extrajo de la mano, se formaron esas colonias de bacterias que son visibles en ese preparado que está allí. En la letra B tenemos la misma muestra, pero de una persona que se lavó las manos con jabón común. Y en la letra C tenemos una persona que se lavó las manos con alcohol gel. Y ustedes ven cómo hace una diferencia, que nuestras manos, aunque las tengamos limpias, aunque las lavemos con jabón, la verdad es que conservan bacterias, y si una persona tiene una herida abierta, esa bacteria va a contaminarla. Y eso solamente ese preparado es para poder detectar bacterias, pero también tenemos hongos, también tenemos virus, podemos tener protozoos y otros elementos que pueden causar enfermedades en las personas. Y este lavado de manos, que es tan común ahora, fíjense ustedes que lo creó, según la historia, el doctor húngaro Ignaz Semmelweis. Este doctor creó esto en 1847. Allí hay una tabla estadística. Él era el ginecólogo principal del hospital de Viena, en Austria, y allí él se dio cuenta, haciendo estadísticas, que las madres, cuando daban a luz, las muertes en el hospital donde había médicos profesionales era mucho más que las matronas que atendían parto en la casa o bien en la escuela de matronas. A pesar de que el conocimiento, la experiencia, los años de estudio de las matronas en ese tiempo era muy básico, y en cambio los médicos tenían que estudiar mucho y se especializaban como ginecólogos, pero la mortalidad era mucho mayor en los hospitales, en las clínicas con médicos. Y resulta que él hizo estas estadísticas donde demostró que era aberrante la diferencia. El porcentaje de muerte, fíjense ustedes, en hospital con médicos profesionales era 10% prácticamente. En cambio, por matrona en una casa con ningún equipo especial, ninguna tecnología, era de un 3,38% solamente. Y él dijo, bueno, algo tiene que haber de diferencia. Y entonces dijo, será el traje, y vistió a todo el personal como matronas, con la ropa de matrona, los médicos, y morían igual. Después vio cómo lo hacían las matronas, y lo hizo igual, y morían igual. Y, y trató de imitar y buscar la causa hasta que finalmente, un día que los médicos venían de la morgue y habían examinado los cadáveres, inmediatamente pasaron a revisar a las pacientes que estaban por dar a luz. Se dio cuenta que en esa sala murieron varias madres. Entonces dijo, el tema es que ellos no se lavaron las manos. Vinieron de la morgue, tocaron gente que murió por alguna causa, y ellos trajeron la muerte para acá. En ese tiempo no se conocía el mundo microscópico todavía. Pasteur todavía no lograba demostrar que había un mundo invisible a nuestro ojo, pero muy activo, que eran las bacterias. Así que el doctor Semmelweis colocó un lavamanos con hipoclorito de sodio, y obligó que todos los médicos que pasaban a su departamento, digamos, en la sección de maternidad, se tenían que lavar las manos. Las estadísticas se redujeron al 1% de muertes. Del 10% bajó al 1%. Entonces, él fue el creador del lavado de manos, pero él nunca pudo demostrar científicamente por qué. Así que finalmente digamos, lo colocaron en un hospital psiquiátrico, y a los 47 años, producto de una golpiza que le dieron los cuidadores, él contrajo una infección y murió. Así que nunca fue reconocido. No adoptaron el lavado de manos. Cuando él dejó de ser el director de allí de la sección de ginecología, volvieron a las costumbres antiguas, y lamentablemente siguieron muriendo muchas madres y bebés en cantidad. Ahora hay estatuas del doctor Semmelweis en toda Europa, pero en vida no fue reconocido. Veamos la siguiente.
Allí está la verdadera historia, el verdadero origen del lavado de manos. A ver si me ayuda, pastor, con estos textos. Están todos en Levítico 14 y 15, pero yo solo seleccioné algunos, esos que tenemos allí. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas. Se lavará la ropa y se bañará. Así quedará puro. Levíticos 14, 8 al 9. El siguiente texto dice: lo mismo que el hombre, ya sea que su órgano sexual emite el flujo o que el flujo obstruya el órgano, el flujo causa impureza en los siguientes casos. Será impura toda cama donde se acueste el afectado por el flujo, lo mismo que todo objeto sobre el que se sienta. Todo el que toque la cama del afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Levíticos 15, 3 al 5. Versículo 27 dice: todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Gracias, pastor. Bueno, ustedes se dan cuenta que aquí hay distintas instrucciones con respecto al lavado, no solo de manos, sino que incluso lavarse todo el cuerpo, en algunas ocasiones raparse el cabello, ¿verdad? Lavar la ropa, cambiarse la ropa, incluso permanecer fuera de la tienda durante 7 días después de haber sanado, de haberse bañado, de haberse rapado. El hombre y la mujer con emisión flujos, ¿verdad? Flujos de los órganos genitales, que son propios de las enfermedades de transmisión sexual. Una de ellas, por ejemplo, la gonorrea, que es muy común todavía y produce un flujo que brota allí del órgano sexual, tanto femenino como masculino, un flujo característico, y aquí da instrucciones específicas de lavado, de incluso lo que toque quedará impuro. Lo mismo después dice al final como el resumen de objetos que pueden ser contaminados y que deben ser lavados. Y también incluso dice que cuando alguien toca un cadáver también debe lavarse. Entonces todos estos son medios por los cuales una persona puede contraer una enfermedad. Y estas son las mejores medidas en esos tiempos, y todavía, y ustedes ven que son medidas gratis, que no requieren tecnología y son muy simples. Veamos la siguiente. Esta la agregué porque escuché el tema de la doctora Patricia, que nos habló del moho como una causa de enfermedades. Veamos lo que ella nos contó, ya está en la Biblia también. A ver si lo puede leer, pastor. Cuando la ropa de lana o de lino se llene de moho, o éste aparezca en la urdimbre o trama del lino o de lana o de la lana, o en algún cuero o artículo de piel, y su color sea verduzco o rojizo, se trata de una infección de moho, y deberá mostrársela al sacerdote, quien examinará la mancha y aislará durante 7 días el objeto infectado. Al 7º día el sacerdote examinará la mancha. Si ésta se ha extendido en la ropa o en la urdimbre o en la trama o en el cuero o en cualquier artículo de piel, se trata de un moho corrosivo. Tal objeto es impuro. Se le prenderá fuego a la ropa o a la urdimbre, trama, lana, lino o cualquier artículo de piel que haya sido infectado, porque se trata de un moho corrosivo. El objeto deberá ser quemado. Si al examinar el objeto el sacerdote observa que la mancha no se ha extendido sobre el vestido, ni sobre la urdimbre, trama, lana, lino o cualquier artículo de cuero, entonces mandará lavar el objeto infectado y lo aislará otros 7 días. Una vez lavado el objeto, el sacerdote procederá a examinarlo.
Se observa que la mancha no ha cambiado de aspecto no ha cambiado de aspecto. Dicho objeto será considerado impuro aun cuando la mancha no se haya extendido. El objeto será quemado por estar corroído, sea por dentro o por fuera. Bueno, allí tenemos, gracias Pastor, un ejemplo más de cómo la Biblia anticipa cosas que recién ahora se están descubriendo, algunas se descubrieron en el siglo XIX, XX, y hay cosas que no se han descubierto y ya están en la Biblia de antes. Por ejemplo, el moho, que es típico de las cortinas de baño, por ejemplo, donde hay mucha humedad, donde algunas prendas también puede ser, como menciona acá, y también Levíticos 14 habla del moho de las paredes. Dice que a veces en las paredes aparecen esas manchas y, y acá Levítico está hablando de que son causa de enfermedad y que debe ser eliminado si es una prenda de ropa y después de 7 días de aislarla, la mancha crece, hay que quemarla. Si es que la pared hay que rasparla, dice la escritura, y si es de ladrillo hay que sacar el ladrillo, reemplazarlo. Entonces, Dios está advirtiendo que estas son causas de enfermedad. Ustedes pueden ver que al enfrentar esta pandemia en pleno siglo XXI, con mucho tiempo de conocimientos médicos, con gran tecnología, con gran maquinaria y con muchos recursos, y la unión de todos los cerebros de los 5 continentes, se optó por seguir las mismas medidas que Dios había inspirado, revelado a Moisés hace 3.500 años atrás. El uso de mascarillas, el aislamiento social, la cuarentena, ¿qué más? El lavado de manos. Estas recomendaciones parecen muy sencillas y son fáciles de practicar. La verdad es que no se requiere un gran conocimiento, pero la ciencia médica ha optado por estas medidas porque la verdad es que son las mejores. No es porque se ha optado por estas medidas porque no haya recursos, porque no haya otra tecnología, sino porque esto es lo mejor que se puede hacer y es exactamente lo que Dios reveló a su pueblo. Por eso es que los judíos en la Edad Media no morían en la misma cantidad que la gente no judía porque acaban estas leyes rituales del lavado de manos, del cambio de ropa, del aislar a una persona que era contagiada, de si tocaban un cadáver, lavarse, cambiarse la ropa, etcétera. Y lo mismo nosotros lo podemos ver hoy. Ahora, ¿por qué esto de la cuarentena nace en Italia y producto de estas invasiones, de esta peste bubónica? Es porque justamente yo les contaba que los médicos fracasaron, los científicos fracasaron en ese tiempo y le pidieron al Papa que los teólogos dieran una solución. Y ellos simplemente leyendo la Biblia encontraron la solución. Ahora, eh, la Biblia también habla de las enfermedades crónicas. Escuché el tema del doctor de Wichipine que leí allí en Levíticos capítulo 7, donde Dios prohíbe comer grasas. También sabemos que nos prohíbe comer algunas carnes que también son dañinas, tienen mucha grasa o tienen parásitos. La dieta vegetariana del Edén, el agua, ¿verdad? Etcétera. Pero vamos a avanzar un poquito más y vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es el contexto de estas leyes de salud? ¿Mm? ¿Dónde están insertadas? ¿Por qué Dios prohíbe la grasa saturada en Levíticos capítulo 5 y en Levíticos capítulo 7, que es una sección donde habla de los sacrificios? ¿Por qué dice los textos que leímos, que aquel que tiene una enfermedad infecciosa debe presentarse al sacerdote? O aquel que ve que en alguna prenda de ropa aparece moho, debe llevarla al sacerdote. ¿Qué tiene que ver el sacerdote y el santuario con la restauración de la salud? Veamos.
Bueno, primero vamos a ver la unidad del Pentateuco. Pusimos allí, bueno, algunas diapositivas. La verdad es que penta significa 5 y algunos piensan que el Pentateuco son 5 libros, pero la verdad es que 5 libros en griego sería pentabiblia. Literalmente pentabiblia sería 5 libros, pero pentateuchos, teuchos significa estuche o recipiente. Esto significa eh, un libro en 5 estuches. Y es porque los libros en los tiempos de Moisés eran rollos y un rollo no podía ser muy largo. Entonces, cuando ya era mucho el contenido, se tenía que dividir en distintos rollos y guardarlos en distintos recipientes. Entonces, Pentateuco literalmente significa un libro dividido en 5 estuches diferentes por la extensión. Y hay distintos detalles técnicos que demuestran que el Pentateuco es una continuidad, no están separados, son como 5 capítulos de un solo libro. Por ejemplo, acá en Génesis 46:8 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, primogénito de Jacob, y continúa mencionándolos. Luego, ustedes, bueno, no sé si todos, pero algunos deben recordar que Génesis tiene 50 capítulos en nuestra Biblia. Después del capítulo 46 está la entrada de Jacob con sus hijos. Jacob bendice a los hijos de José, bendice a sus 12 hijos, muere José, se termina Génesis. Entonces el último episodio del Génesis es esto. Y Éxodo comienza diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Si ustedes ven lo que está en rojo, que quedó pendiente esta historia, ¿qué pasó con esos hijos que entraron? Comienza esa historia a retomarse y a recontarse aquí en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es el desarrollo de esto que quedó enunciado en Génesis. Y en el texto hebreo, ¿verdad? Tenemos que son las mismas palabras que se repiten. Avancemos. Acá yo coloqué para que ustedes vean la relación cronológica. El libro del Éxodo nos cuenta que Israel salió de Egipto. Eso está en el capítulo 14 del Éxodo. En el capítulo 19 ellos llegan al monte Sinaí, que fue al tercer mes después de haber salido de Egipto, el mes de Sivan. Llegaron el día 14, el mismo día que salieron. Ahora en Éxodo 40, cuando ya termina, Éxodo tiene 40 capítulos. En el capítulo 40 fecha el acontecimiento de la conclusión del tabernáculo en el primer día del mes primero. Después de haber salido de Egipto, ya este sería el segundo año, porque fue el mes primero también que ellos salieron. Ahora ya ha pasado un año completo y es el mes primero del segundo año. En el capítulo 40 y 17 lo hace explícito. En el primer mes del segundo año, el primer día del mes, fue erigido el tabernáculo. Y Números, si nos saltamos Levítico, el Número dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del segundo mes, el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Números comienza solo un mes después de que termina Éxodo, porque Éxodo termina con la erección del tabernáculo en el primer mes del segundo año, en el primer día del primer mes del segundo año, y Números comienza con el primer día del segundo